¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos desde la ciudad de Morelia con este calor sofocante que está haciendo. Me está ayudando ahora mi nieto Gustavo Adolfo. Mire, o escuche, mejor dicho, yo no sé por qué uno tiene la tendencia al hablar de decir, mire, eh, el día 20 de febrero de este año, y usted lo puede verificar, 20 de febrero de este año, yo grabé un video en el que dije, Enrique Peña Nieto entregará Michoacán al PRD. Y no es porque yo sea adivino, pitonizo, aprendiz de brujo, no, nada de eso. Es nada más por analizar toda la situación política que se había dado al interior del Partido de la Revolución Democrática, vinculado con los intereses de Peña Nieto, no con los intereses del pueblo, porque la dirigencia del PRD, la dirigencia, a mí me ha dejado una impresión muy desagradable. Yo por eso he llamado a los chuchos, que son unos traidores, unos sujetos sucios, con cara de cochinos, son sucios ellos, han traicionado a su partido, han traicionado al pueblo de México y sobre todo a los grupos más necesitados. Jamás los escuché yo que protestaran por lo de Tlatlaya con vigor. No, se quedaron callados. Una que otra cosita por ahí se les escuchaba. Jamás por lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, por las matanzas aquí en Apachingán, por la matanza reciente que hubo de elementos de la Policía Federal acá en el rumbo de Ecuandureo, sobre personas que unos tal vez eran delincuentes o presuntos delincuentes y otros no lo eran, que fue una matanza cruel, brutal y que por cierto está en mi página de internet. Y expliqué por qué Peña Nieto le iba a entregar el PRD, corrijo, por qué Peña Nieto le iba a entregar Michoacán al PRD. En primer lugar, y aunque no lo diga en orden, porque ha sido un partido o una franquicia más bien de los dirigentes, una franquicia que está al servicio de los pinos, entreguista, que claudicó de todos sus principios y de toda su ideología, que aprobó todo lo del Pacto por México, todas las reformas constitucionales, la educativa, la reforma laboral, la reforma energética, que ha sido una dirigencia entreguista, y Silvano Aureoles, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, me refiero a la Cámara Federal, pues también fue sumiso ante los intereses de Peña Nieto. Todo eso tiene un costo político para el presidente, pero es un costo muy relativo. Al presidente de la República no le interesa entregar algunos estados de la República, en este caso Michoacán, y desde esa vez, desde que Silvano aparece como candidato, pues a mí me quedó muy claro que iba a ser, por eso aquí le decíamos a algunos comentaristas, no todos, que Silvano Aureoles Conejo era y sigue siendo el candidato de Peña Nieto a la gubernatura de Michoacán. Por eso, pues no es que uno sea divino, sino todo lo que uno analiza, todo lo que uno vio de los comportamientos de los chuchos, del comportamiento personal de Silvano Aureoles, pues marcaron, trazaron una línea que si usted se pone a analizarla, dice, bueno, pues esto va a favorecer al PRD, y además considere que no hubo ningún candidato del PRD a otro estado de la República más que Michoacán. ¿Qué le dijeron a Peña Nieto? Vamos contigo en todo lo que quieras, pero síguenos dejando Michoacán. No le hace que a lo mejor Silvano, si es que no pierde la impugnación que hará Chon Orihuela, quien de nada le va a servir, porque esto es un pacto con los chuchos de que sea Silvano Aureoles el gobernador de Michoacán, aunque el PRD aquí en Michoacán, con este señor Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, y luego Leonel Godoy, haya sido un desastre, una porquería de gobierno que dejó sumido a Michoacán en la manchado de sangre,
en un desastre administrativo terrible, en un saqueo y en un endeudamiento que llega a los 30,000 millones de pesos y que no hay una sola persona en la cárcel por eso. Me van a decir, sí, el que fue tesorero está sujeto a proceso, sí, pero está en libertad el señor Humberto Suárez López, que nada tiene que ver conmigo, no es mi pariente, es un sujeto deshonesto. Entonces, pues qué grave que Peña Nieto juegue con la voluntad de los michoacanos, juegue con los intereses de los michoacanos y otra vez le ponga en charola de plata a los michoacanos, a Silvano Aureoles. Y que le pongan en charola de plata al PRD, que son los únicos que se van a beneficiar, créamelo, no van a poder ni quieren hacer nada, vienen a lo mismo que los otros, a enriquecerse, a hacer los grandes negocios y a seguir sometidos a los intereses de Peña Nieto, y eso ya lo iremos viendo en el transcurso de la gubernatura de Silvano Aureoles, por un lado. Por otro, y le repito, chéquelo usted, fue el 20 de febrero que hice esa grabación y que así le llamé: Enrique Peña Nieto entregará Michoacán al PRD. Eso fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así fue. Otro comentario para que usted no se deje engañar ni crea que en México hay una gran democracia. Mucha gente cree que con el triunfo de El Bronco en Nuevo León es un gran paso en la democracia, es un gran paso para los candidatos independientes. Eso es una mentira, yo diría pamplinas, es un engaño, un macroengaño. El Bronco militó durante mucho tiempo en las filas del PRI. Hace poco se separó, porque en Los Pinos así le dijeron: sepárate, renuncia al PRI, sepárate del PRI para que juegues como candidato independiente entre comillas. ¿Usted cree que el gobierno de la República va a entregar un estado tan importante como Nuevo León, donde reside la clase económica más poderosa del país? Ni ellos lo hubieran permitido, pero aquí hubo muchos factores que le facilitaron a Peña Nieto imponer al Bronco, porque es una imposición de Peña Nieto, aunque usted me diga que estoy loco, que eso no es cierto, que es un gran triunfo de la democracia. No es cierto. En primer lugar, el gran descrédito de Rodrigo Medina, que es el actual gobernador de Nuevo León, todas las porquerías, todo el enriquecimiento ilícito, todos los negocios que hacía con su papá, con su familia, con amigos, todos los faltantes que hay, un endeudamiento pavoroso y un desastre el estado de Nuevo León. Inclusive Rodrigo Medina ni siquiera estaba habitualmente en Monterrey, él estaba en Estados Unidos. Pues todo eso se aprovechó para desprestigiarlo, para darle duro a Rodrigo Medina, pero además la señora Ivonne Álvarez era la supuesta candidata del PRI estatal, del PRI de Rodrigo Medina, que no es bien visto por el grupo Atlacomulco ya, ni por Peña Nieto. Entonces, todo eso se juntó para que se facilitara que Peña Nieto tuviera un candidato alterno como el Bronco, y el Bronco ganó, que tiene un pasado sucio, hasta de donde hubo unos asesinatos, él aparece ahí, el famoso Bronco. Así es que usted no se deje sorprender. Claro, esto lo van a capitalizar Peña Nieto para que estar mandando un mensaje al mundo, haciendo creer que en México los candidatos independientes pueden ganar la gubernatura, pero ya le digo a usted, menos Nuevo León, pudiera darle la de Tlaxcala o Michoacán, pero no Nuevo León, no el Estado de México, no Veracruz, por ejemplo. Entonces, no importa. El caso es que el Bronco es el candidato del PRI de Los Pinos y es el que ganó las elecciones allá en Nuevo León. No se deje usted engañar de que es un candidato independiente. De independiente no tiene nada. Será un candidato dependiente de Los Pinos y de la iniciativa privada del Estado de Nuevo León. Y quiero dar lectura a los correos que he recibido porque ando todo afónico, por eso es que estos días no he tenido tiempo de grabar. Dice la señora Yolanda Rubio, que nos manda saludos a un servidor y a mis nietos, y que me pregunta que vio Claridades, pero del año 2014, que si hay más recientes. Sí hay más recientes, claro que sí.
También Luis Alfonso Ochoa, por aquí me manda a la señorita Grace, dice: saludos, licenciado Adolfo, ojalá que no surjan desmanes y daños a terceros, gente que es realmente inocente. Suficiente con tantos asesinatos y abusos para el pueblo por solo pelear un puesto. Y muchas gracias por comentar sobre Álvaro Obregón, es muy enriquecedor escucharle. Mucho cuidado ahora con las votaciones, un abrazo en la distancia. Claro, hubo algunos disturbios en algunos lugares, pero que no pusieron en riesgo las elecciones. Pues todo está negociado. Aquí en nuestro país las elecciones lamentablemente ni son democráticas, ni son pulcras, ni son limpias. Nada más le vuelvo a decir a usted propuso a alguno de los candidatos que han triunfado, que pues no, los pone ¿quién? O el presidente de la República a través del secretario de Gobernación, o él directamente, o los gobernadores de los estados, o les entregan ciertas candidaturas a las dirigencias de los partidos políticos, según la fuerza que tengan, según los intereses que representen, para poder negociar. No hay ninguna democracia, y menos una democracia electoral en nuestro país. Esto es lamentable. Somos un país totalmente sumido en un atraso político, en un atraso electoral. Por eso México es un desastre. Luego dice el licenciado Alfonso Ochoa: estoy asombrado del costo que tuvo la pasada jornada electoral. 35,000 millones de pesos, una de las democracias más caras del mundo, que de democracia no tiene nada, licenciado, no tiene nombre, mientras hay escuelas de palitos, hospitales sin medicinas y muchos etcétera. Nuestros aspirantes a servirnos se gastan el dinero del mundo, no tiene nombre. Desde Tzacuatl, Ayotl. Gracias, licenciado. Otro comentario del licenciado Alfonso Ochoa Chávez, dice: efectivamente, en el asesinato del presidente Álvaro Obregón participó el clero político, y luego pone entre paréntesis: cosa rara que el alto clero intervenga en la política nacional. Bueno, lo dicen, son de ironías, desde luego. Pero lo interesante de esto es que al hacer la necropsia al cadáver de dicho héroe nacional, o sea, se refiere a León Toral, yo creo. No, León Toral fue el asesino del general Álvaro Obregón. Pero lo interesante de esto es que al hacerle la necropsia al cadáver de dicho héroe nacional, se refiere a Álvaro Obregón, se encontraron más de 10 disparos en su humanidad, es decir, debajo de la mesa donde el señor Obregón departía con sus amigos, había varias personas que, obedeciendo una señal previamente establecida, consistente en el disparo del fanático José de León Toral, le dispararon, ocasionándole una muerte inmediata e irremediable. De lo anterior hay constancias en el Archivo Judicial de la Nación, y lo cual narra magistralmente Francisco Martín Moreno, novelista non grato para don Adolfo Suárez. En una de sus obras denomina México acribillado, obra que recomiendo ampliamente para que confirmemos lo que en su tiempo dicho por don Pepe López Portillo: no hay peor política que la política negra. En la obra referida aparece copia del certificado de defunción del cadáver de don Álvaro, cuyo único pecado fue el pretender hacer valer la Constitución. Del tema podemos sacar mucha tela para cortar, todo depende de que nos pongamos de acuerdo. Don Adolfo me invita a cumplimentar la diligencia cafetera que tenemos pendiente. Ruego un respetuoso saludo a su señora esposa y nietos desde Tzacuatl, Ayotl. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Le voy a decir a mi amigo el licenciado Alfonso Ochoa: no es que Francisco Martín Moreno no sea grato para mí, yo nunca he dicho que no sea grato para mí. Yo lo que sostengo es que Francisco Martín Moreno es un excelente novelista, no es historiador, y él puede jugar con la historia como le pegue y como le venga en gana. Nadie se lo va a poder refutar porque no es historiador, es un novelista. Las informaciones reales que existen en el propio archivo del Poder Judicial del Distrito Federal, en el Archivo General de la Nación, no dan cuenta de lo que dice Martín Moreno en su novela que ha escrito sobre este tema tan importante del asesinato de Álvaro Obregón. Le repito, Martín Moreno, Francisco Martín Moreno, yo lo leo, y no es que no sea grato para mí, es que es un novelista, y como novelista es excelente, es estupendo,
inmejorable. Las obras que él ha escrito las he leído, pero le repito, él es novelista, no es historiador, y yo me atengo más a los principios históricos escritos por analistas de reconocido prestigio o historiadores de reconocido prestigio que a Francisco Martín Moreno, que es novelista, pero no es que no sea grato para mí. ¿Cómo va a haber debajo de la mesa, como dice usted, licenciado, debajo de la mesa gente ahí aguardando a que llegara el general Obregón y después de que le dispara a León Toral, simplemente en una mesa donde se sirve un banquete, estirando los pies? Pues ahí lo podían haber sentido a las personas que usted creo que Martín Moreno dice que estaban debajo de la mesa. Eso para mí no es mentira. Y no que lo desmienta usted, porque usted leyó a este señor, a Francisco Martín Moreno, y claro, usted no tiene la culpa de lo que cuenta este señor Francisco Martín Moreno, que es un gran novelista, repito, pero no es historiador. Y respecto a lo que usted dice, que aparece ahí en el libro que escribió de México acribillado, una de la necrocirugía que le practicaron, pues eso también lo publicó en su oportunidad Martín Moreno en uno de sus libros, y ahí aparece un supuesto croquis que publicó el Excelsior. Eso fue lo que dijo Martín Moreno acerca de cómo recibió disparos por todas partes del cuerpo. A la hora que yo traté de encontrar ese plano que publicó Excelsior, según Martín Moreno, no apareció en el diario al que hacía referencia del Excelsior. A él se lo entregó, se lo hizo creer su abuelo, con el que charlaba largamente, el señor Francisco Martín Moreno, a quien le guardo respeto porque es un excelente novelista, pero no es historiador. Y de todos modos, señor licenciado, le saludo con el afecto de siempre y le sigo reclamando públicamente el café que usted quedó de invitarme desde hace tiempo, y cuando usted venga aquí será bienvenido, sabe que lo aprecio, y me despido de ustedes porque ando todo afónico. Muchas gracias y muy buenas tardes.